A ver, en la historia del clarinete hay mitos que se han contado una y otra vez. Hoy vamos a desmontar uno de los más grandes. ¿Sabéis esa historia sobre quién añadió las llaves que revolucionaron el instrumento? Pues puede que lo que nos han contado no sea del todo cierto. Vamos a descubrir la verdad sobre esa innovación y de paso a conocer al que fue, sin ser inventor, la primerísima superestrella del clarinete. Esta es la hoja de ruta. Primero, nos meteremos de lleno en ese misterio de las llaves. Luego, destaparemos lo que de verdad ocurrió. Después, claro, conoceremos al protagonista, Joseph Beer. Seguiremos su alucinante carrera y, para rematar, entenderemos por qué su legado sigue tan vivo hoy en día. Venga, empezamos. La historia del clarinete tiene un punto de confusión, un auténtico caso de identidad equivocada, y todo, absolutamente todo, gira en torno a una pregunta muy concreta. Esta es la gran pregunta, porque, a ver, la cuarta y la quinta llave no fueron una mejora más, abrieron un mundo nuevo de posibilidades, tanto técnicas como musicales, y durante muchísimo tiempo la historia oficial ha señalado a un par de sospechosos. Y aquí los tenemos. Por un lado, el virtuoso Joseph Beer, de él vamos a hablar largo y tendido, ya veréis, y por otro Barthold Fritz, un constructor de órganos. Durante siglos, de verdad, se ha dicho que uno de ellos dos fue el inventor. Pero, ¿y si la historia no fuera para nada como nos la han contado? Vamos ahora a ver qué pasa cuando la investigación histórica se pone seria y empieza a tirar del hilo. Las cosas a veces cambian por completo. Pues sí, la respuesta es así de rotunda. Ninguno de los dos. Ni Beer ni Fritz inventaron esas llaves. Es uno de esos giros de guión que te da la historia cuando rascas un poco la superficie y que, la verdad, a mí me fascinan. Y esto nos deja una lección importante. La historia no es algo escrito en piedra. Investigadores como Albert Rice se han pasado años en archivos analizando instrumentos de la época y han descubierto que la realidad era muy distinta. No hay ni un solo papel que relacione a Fritz con clarinetes, ni pruebas de que Beer fuera inventor. Entonces, ¿qué pasó en realidad? Pues que no hubo un único inventor. Fue un proceso lento, una evolución colectiva. Un montón de artesanos por toda Europa, en Bruselas, en Alemania, en Austria, fueron añadiendo y puliendo el mecanismo poco a poco. El progreso, al final, no fue obra de un genio solitario, sino de toda una comunidad. Vale, llegados a este punto, la pregunta es obvia. Si Beer no inventó las llaves, ¿por qué su nombre es tan importante? Y aquí, amigos, es donde empieza su verdadera historia, que es muchísimo más interesante. Esta frase lo dice todo. Joseph Beer no era un artesano, era un artista con mayúsculas. Fue la primera persona que consiguió que el mundo entero se fijara en el clarinete como un instrumento solista, de primerísima categoría. Vamos, fue la primera estrella del rock del clarinete. Y esto es lo fundamental, que su contribución no fue mecánica, fue artística. Cogió el clarinete de su tiempo y lo puso en el mapa. Demostró que no era un instrumento solo para bandas militares, no, tenía un alma, una voz capaz de emocionar al público en las salas de conciertos más importantes. Y es que su vida personal es de película, un viaje increíble que lo llevó de estar en el ejército a tocar en los palacios de los reyes. Su carrera fue, sencillamente, meteórica. Fijaos, empezó como trompista en el ejército, pero llega a París, descubre el clarinete y su vida da un vuelco. En poquísimos años ya estaba de gira por toda Europa. Llegó a compartir escenario con el mismísimo Mozart y al final consiguió uno de los puestos más top de la época, músico para el rey de Prusia. Casi nada. Y aquí viene lo que es, para mí, lo más alucinante de todo. ¿Cuánto tiempo se necesita para dominar el clarinete? Pues a él le bastaron 4 meses. 4. O sea, en apenas 4 meses pasó de no saber qué era ese instrumento a tocarlo de una forma que dejaba a todo el mundo con la boca abierta. Una auténtica locura, un prodigio, vamos. Bueno, vamos a meternos en el meollo de su impacto. ¿Cómo es que un solo intérprete pudo cambiar la historia del clarinete para siempre? Su influencia se puede resumir en 4 pilares clave. Estos son los 4 pilares que cimentaron su leyenda. No solo era un intérprete increíble, es que creó una escuela, cambió la técnica de base, formó a las siguientes generaciones de cracks e inspiró a los compositores a escribir nueva música para el clarinete. En su época, digamos que había 2 grandes maneras de tocar el clarinete. Beer fue el abanderado del estilo francés, un sonido brillante, rápido, súper espectacular. Esto contrastaba mucho con la escuela alemana, que buscaba un sonido más cálido, más parecido a la voz. Pues bien, Beer, con su estilo deslumbrante, hizo que el clarinete se pusiera de moda en toda Francia. Y esta es probablemente su contribución técnica más directa y revolucionaria.
Antes de él, lo normal era tocar con la caña apoyada en el labio de arriba. Beer popularizó justo lo contrario, la caña contra el labio inferior, que es como se toca hoy en día en casi todo el mundo. Parece una tontería, pero este cambio fue brutal. Permitió un control del sonido, una finura que antes eran impensables. Y claro, como gran maestro que fue, su influencia se multiplicó. Su legado pedagógico se concentra sobre todo en su alumno más famoso, Heinrich Bayermann. Y aquí la historia se pone aún más interesante. Bayermann cogió la brillantez de la escuela francesa de Beer y la mezcló con la calidez del estilo alemán. Creó una especie de fusión que acabaría definiendo el sonido del clarinete durante todo el siglo siguiente. El talento de Beer no solo dejaba al público alucinado, hacía algo que es incluso más importante para un instrumento. Empujaba a los compositores a escribir cosas nuevas, a ir un paso más allá. Compositores como Carl Stamitz vieron en él al músico perfecto para sus obras más difíciles. Beer estrenó sus conciertos, que eran piezas que pedían una técnica que muy pocos tenían. Y ojo, que no se quedó ahí. Él mismo se puso a componer obras increíblemente difíciles, como su primer concierto, llevando el registro y la agilidad del clarinete a otro nivel. Así que, para resumir, el verdadero legado de Joseph Beer no es una pieza de metal, no es una llave, es arte en estado puro. No le dio al clarinete una nueva pieza, le dio una nueva identidad. Convirtió un instrumento que prometía mucho en una auténtica estrella mundial. Y para terminar, queda lanzar una pregunta al aire. Beer fue un innovador total, redefinió por completo el clarinete en su época. Si pensamos en el ahora, con toda la tecnología y las nuevas técnicas que existen, ¿quiénes son los Joseph Beer de nuestro tiempo? ¿Qué futuro le espera al clarinete? Porque si algo hemos aprendido hoy es que la historia nunca deja de escribirse.